Yo creo que ustedes, al igual que miles de salvadoreños que circulamos por la zona del Espino, de Multiplaza, de la torre esta de apartamentos, el Pedregal, han visto ustedes un nuevo edificio, justo donde está proyectado que va a pasar el Boulevard Diego de Holguín. Así es. Un edificio religioso que ha llamado la atención de todos los salvadoreños. Se trata pues del popularmente conocido como el Templo Mormón, que está siendo inaugurado en estos días, y hoy voy a platicar con líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es como son conocidos, o es el nombre oficial de quienes comúnmente llamamos los mormones en El Salvador, que vienen a platicarme de este edificio. Así que les aconsejo que se queden, porque vamos a hablar no solo de lo que significa la obra, sino además del alcance que tiene esta iglesia a nivel nacional ahora en el año 2011. ¿Qué les parece si me acompañan en la entrevista? Frente a frente, con Jorge Hernández. El rostro del poniente de la capital sobre el Boulevard El Espino se ha visto embellecido con esta majestuosa obra arquitectónica que llama la atención de los salvadoreños que a diario circulan por esta zona. La estructura se trata del primer templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que ha construido en el país, y es el cuarto a nivel centroamericano. El Templo Mormón cuenta con un área de más de 2.400 metros cuadrados. En su interior cuenta con varios salones donde se practican los sacramentos del bautismo y el matrimonio. Sin embargo, el salón más emblemático para todo fiel mormón es el Salón Celestial, ya que según la creencia acá es donde se encuentra la presencia de Dios. El propósito es poder darle al Señor una casa digna de su presencia. Para nosotros el templo representa el cielo, y no podemos hacer un cielo que no sea hermoso y bello. Este templo es literalmente la casa del Señor Jesucristo. Es un lugar donde los miembros de la iglesia vienen para adorar, y abrimos ahora las puertas para que el público pueda conocer lo que hacemos dentro de él. Los salvadoreños en general tendrán, por espacio de un mes, la oportunidad de visitar este templo construido con los mejores materiales traídos de diversas partes del mundo. El templo es el ejemplo del crecimiento de esta iglesia entre la sociedad salvadoreña. Se calcula que en la actualidad existen 110.000 misioneros. El 21 de agosto vamos a tener la dedicación o la inauguración. En nuestro vocabulario es la dedicación. Nosotros lo dedicamos para el Señor Jesucristo, para que los miembros de la iglesia en El Salvador, que son dignos, puedan entrar en los recintos del templo. Y únicamente los miembros dignos podrán entrar. Se estima que el templo puede recibir en esta apertura al público unas 100.000 personas visitantes durante la jornada que concluirá en agosto. Una de las características del templo es que se viste de blanco como un símbolo de que las impurezas del mundo exterior quedaron atrás y que existe la oportunidad de regenerarse en el santuario. Las primeras visitas iniciaron esta semana y las reacciones de los asistentes son de admiración y reconocimiento a lo majestuoso de este templo, que ahora forma parte de los 135 que posee la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el mundo, ahora uno de ellos en nuestro país. Es la casa de Él, y al estar adentro se siente su espíritu. Para mí ha sido una cosa maravillosa. La verdad es que es digno del Señor. Es definitivamente una paz, una belleza, algo que sinceramente nunca había visto antes. A partir de ahora, la Casa del Señor, Santidad del Señor, abre las puertas para el público en general y está ubicado en la mejor zona del país, Antiguo Cuscatlán. Para Frente a Frente, Ricardo Linares, camarógrafo, José Luis Solórzano. Pues esta mañana me acompañan el elder Enrique Falabella, que es miembro del primer quórum de los 70, que es uno de los consejos gobernantes más altos que tiene la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Elder, bienvenido y gracias por acompañarnos aquí en Frente a Frente. Muchas gracias a ustedes, es un placer para nosotros estar aquí. Y también nos acompaña el elder Carlos Rivas, Carlos Francisco Rivas, quien es miembro del cuarto quórum de los 70 de la misma Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es uno de los líderes regionales, locales de la iglesia, y también me da mucho gusto recibirlo aquí, Elder. Bienvenido. Estamos muy agradecidos por su invitación para poder conversar sobre el templo. Pues después de ver estas imágenes, realmente es impresionante, no solo la obra arquitectónica, la majestuosidad que representa, sino también como símbolo del alcance de la iglesia mormona, así llamada mormona,
en Centroamérica y especialmente en El Salvador. Y por ahí quería empezar, Elder Falabella, ¿me podría usted contar desde cuándo, o desde hace cuánto tiempo tiene presencia la iglesia mormona en la región centroamericana y en El Salvador? La iglesia empezó en el año de 1949. La Iglesia de Jesucristo envió a uno de sus líderes a este país para ofrecer una oración dedicatoria y una bendición también para el progreso de esta nación. A partir de entonces la iglesia ha tenido un esfuerzo misional bastante fuerte, lo dirige a través de los misioneros. Creo que todos conocen los jóvenes que andan de dos en dos siempre en las calles. Ellos son los responsables de predicar el Evangelio. Así que tenemos ya algún tiempo, diría desde 1950 para acá. Elder Rivas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y sonará redundante la pregunta, pero ¿es una iglesia cristiana, es una iglesia evangélica, son una religión? ¿Cómo describiría usted para aquellos que por primera vez a través de la obra física del templo se dan cuenta de la importancia y del tamaño que tiene la iglesia en El Salvador? Nosotros somos una iglesia cristiana. Cuando usted visite el templo se va a dar cuenta que desde el momento que entra, el emblema que está escrito en la parte alta del templo dice santidad al Señor, la casa del Señor, porque es la casa del Señor Jesucristo. Los miembros de la iglesia creemos en el Señor Jesucristo, es el centro de nuestra creencia. ¿Y por qué edifican templos, Elder Falabella? Hemos visto pues muchos centros de reuniones donde pues hay presencia prácticamente en toda la capital, en el interior del país. ¿Esos también son templos o hay una diferencia con este edificio que estamos viendo ahora todos los salvadoreños? Sí, lo que estamos viendo no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Aún antes de la época de Jesucristo existían esas diferenciaciones. Por ejemplo, cuando Cristo vivió en Jerusalén, Él asistía a los días de reposo a lo que llamaban las sinagogas. Pero en Jerusalén también había otro edificio diferente a las sinagogas, y ese era el templo. Por cierto que cuando Cristo estuvo ahí y echó a los mercaderes, Él pronunció unas palabras muy interesantes. Él dijo, mi casa, y fue el único lugar al que Él le dio el nombre de su casa. Las sinagogas eran para enseñar el Evangelio, pero el templo es su casa, y esa es realmente la diferencia principal entre ambos edificios. Entonces ustedes tienen la fe, la creencia de que el templo que estamos ahora viendo en la zona de Antiguo Cuscatlán, en la zona de los centros comerciales, ¿es un edificio sagrado? Es sumamente sagrado. Más bien pensamos que es el lugar más sagrado que hay en la República de El Salvador, y en cada uno de los lugares donde el templo se construye así es. Y la razón de ello es que sencillamente es la casa del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia de los ritos o de las actividades o costumbres que ustedes o actos que realizan en un centro de reuniones normal, el de Rivas, y lo que se puede o se hace dentro del templo? En los edificios que ustedes pueden ver a través de todo el país, que son más de 150 edificios, tenemos reuniones dominicales en las cuales celebramos la Santa Cena cada domingo. Tenemos escuelas dominicales y diferentes reuniones para los hombres y las mujeres. Pero el templo no es un sitio en el que vamos grandes cantidades de personas, es un lugar en el que vamos familias. En él realizamos bautismos por los muertos, nos casamos en el templo, nosotros lo llamamos el sellamiento, porque las bodas en el templo no son celebradas hasta que la muerte nos separa, sino lo consideramos una boda por toda la eternidad. Estos salones y estas áreas que estamos viendo del templo, denotan no solo lo que se puede percibir incluso desde fuera, que es un lugar magníficamente edificado, diseñado. Se nota que hay exquisitez y mucho, si puedo decir la palabra, incluso lujo en la elaboración de este templo. ¿Tiene algún sentido el hecho de que, pudiendo utilizarse otros materiales, se han utilizado materiales tan finos y tan bonitos, de tan fino acabado para construir esta casa de adoración? En la antigüedad el Señor mandó a su pueblo a edificar templos de los mejores materiales, con la intención de impresionar a las personas que entraran en el templo y que entendieran que estaban en su presencia. Los cielos han de ser muy hermosos. Y uno de los visitantes me decía, ¿por qué no habrá alguna forma de hacerlo más bonito? Porque ya no tenemos manera de hacerlo más hermoso. En esa manera nosotros podemos impresionar a las personas para que se sientan dentro del cielo. Es como estar, digamos, por algunos instantes, minutos,
en el lugar más parecido que como ustedes visualizan o se imaginan el cielo? Esa es la razón. Ahora, vámonos un poco más atrás en el tiempo, Elder Falabella. En tiempos modernos, ya no hablemos de los tiempos antiguos, ¿de dónde surge esta necesidad o este mandato de construir templos como el que vemos en El Salvador? No es el único en la región, ni siquiera el único en el mundo, hay cientos de templos, pero en tiempos modernos, ¿cómo comienza la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a construir templos? ¿Y por qué? Sí. Una de las características de la Iglesia es que nosotros creemos que es la misma Iglesia que Jesucristo estableció cuando estuvo aquí en la tierra. Durante esa época habían templos, y antes de Cristo también habían templos, pero la persecución fue muy fuerte. Jesucristo fue crucificado, los apóstoles fueron muertos, y una vez que todo esto desapareció, el cuerpo gobernante de la Iglesia, también la doctrina de Cristo empezó a perderse. Se perdió la doctrina también de los templos. Fue hasta el año 1820 cuando el Señor de nuevo visitó esta tierra y apareció a un profeta moderno. Y a través de ese profeta, el Señor Jesucristo de nuevo estableció su iglesia, y junto con la iglesia vino la doctrina de nuevo de los templos. Ha existido siempre, pero ha sido restaurada en nuestro propio tiempo. Cuando uno se mete a internet y empieza a revisar un poco de la información disponible acerca de los templos, encuentra datos o información que de repente preocupa o tiende a crear algún nivel de duda. Se las quiero trasladar esta mañana para que supuestamente ahí se realizan ritos secretos o ritos que no están en coincidencia o en sincronía con los modales o las costumbres cristianas. Es decir, que es un lugar donde una vez se cierran las puertas se realizan otro tipo de actos o de oraciones que no corresponden al cristianismo occidental como lo entendemos nosotros. ¿Es cierto eso? Hay una diferencia muy grande entre la palabra secreto y la palabra sagrado. Cuando hablamos de secreto es algo que ocultamos al mundo, cuando hablamos de sagrado es algo que pertenece al Señor Jesucristo. Creemos que las ordenanzas y las ceremonias que se realizan en el templo son sagradas, no secretas. Esa es la razón por la cual abrimos las puertas para que todos los salvadoreños que así lo deseen puedan asistir, no necesitan entrada, no hay que pagar, es totalmente gratis. Ellos pueden observar lo que hacemos en el templo. Entonces queremos manifestar a la población que no hay nada secreto, les explicamos todo lo que hacemos en el templo, pero una vez dedicado, siendo que es un lugar a donde vamos a hacer convenios con Dios, no tendría sentido entrar si yo no quiero hacer esos convenios con Él. Entonces, hablando de este periodo, porque ya lo explicaba el Elder Falabella, una vez esto quede dedicado al Señor como un lugar sagrado, pues no va a poder entrar toda la gente que ahora puede entrar. Pero ahora mismo se trata de una invitación abierta, Carlos. Estamos invitando a todo el pueblo salvadoreño a venir a las puertas abiertas. Estará el templo abierto a partir del 1 de julio, es decir, hoy día, por cierto, inauguramos. Vamos a tener abierto el templo de lunes a sábado, en un horario del día lunes de las 9:30 de la mañana a las 5:30 de la tarde, y el resto de los días vamos a cerrar a las 8:30 de la noche. Todos los salvadoreños están invitados, no tienen ningún costo. Les prometemos una experiencia espiritual muy hermosa. Todos los que entran pueden sentirse impresionados por lo que miran y sienten. El único día que estará cerrado es el día domingo. Que es el día de reuniones de la iglesia. Ahora, Elder, me imagino que para todos los salvadoreños es una obra majestuosa, digna de que nos sintamos orgullosos, especialmente para la comunidad mormona en El Salvador. Quisiera que me hable más o menos de cuántos miembros estamos hablando a nivel nacional. Pero hasta antes de hoy, que se tiene un templo disponible, ¿cómo han hecho los salvadoreños para poder asistir a un templo, tener acceso a un templo? ¿Cómo ha sido? Si nunca había tenido la oportunidad la comunidad mormona de tener un templo en El Salvador, ¿cómo hacían antes? Muy bien, cuando yo me casé, y me casé en el templo también, no habían templos en Centroamérica, así que teníamos que ir al templo más cercano, que era en Arizona. Muchos salvadoreños fueron a ese lugar hace algunos años y tuvieron la experiencia de efectuar esas ordenanzas allá. Posteriormente se construyó un templo en México, entonces ya estaba más cerca, y luego en 1984 en Guatemala. Así que los salvadoreños han estado viajando a diferentes países del mundo para efectuar estas ordenanzas. Ellos han estado orando desde ese tiempo que el Señor les bendijera con un templo.
y hoy sus oraciones han sido contestadas teniéndolo en su propio país. Lo que está, digamos, como a la vista es como difícil de ocultar. Se nota que es una obra, como lo dije, magnífica, una magna obra, y no pienso por ningún motivo de que sea una obra que cueste poco dinero. Se nota que se han invertido muchos recursos económicos y humanos en la construcción de una edificación de esta naturaleza. Además, por lo que el recorrido que hizo nuestro periodista ayer, se nota que es un complejo de varios edificios, teniendo como edificio principal el templo. ¿De dónde ha salido el dinero para construir una obra de esa naturaleza y no sé si nos puede usted compartir el dato, la cifra de cuánto ha invertido la iglesia para construir este complejo, este templo? Muy bien, ese templo se construye con, diría yo, los sacrificios de todos los miembros de la iglesia, no solamente de El Salvador, sino de todo el mundo. Y así ha sido siempre. Cuando el Señor mandó a Moisés construir un tabernáculo, Él pidió que los miembros de la iglesia trajeran sus pertenencias para poder edificar ese templo, y lo hicieron de una manera muy hermosa. Los miembros de la iglesia respondieron en aquel tiempo de tal manera que Moisés tuvo que decirles ya no den más, por el entusiasmo que ellos tenían de tener la casa del Señor. Igual sucede hoy en día. Ese templo se construye con las donaciones de miembros fieles que existen en todos los países del mundo en donde la iglesia está establecida. Es un templo que lógicamente tiene un costo relativamente alto, pero como el Rivas mencionó, es la casa del Señor y no podemos darle menos a Él. Hablando de esta edificación, que me imagino pues tiene algunas características similares al resto de templos en el mundo, ¿qué de salvadoreño tiene este diseño o esta arquitectura? Porque digo, pues es un templo, si bien es cierto, dedicado al Señor Jesucristo, pero es un templo que los salvadoreños van a utilizar para su adoración. ¿Tiene alguna característica salvadoreña este templo, Carlos? Sí, ningún templo en el mundo es igual. Este templo tiene un diseño colonial propio del Salvador. Los arcos que ustedes pueden observar en las puertas, en las paredes, tienen la flor de izote abierta. Nosotros normalmente vemos la flor de izote cerrada y nos la comemos con huevo y limón, ¿verdad? Pero esta es una flor de izote abierta. Está entrelazada en todos los arcos, en todas las puertas, en las manecillas hemos colocado la flor de izote, aún en los pisos, para que sintamos que es un templo salvadoreño. Los murales que están pintados en los salones han sido fotografías, hemos tomado 1800 fotografías de diferentes paisajes del Salvador y hemos colocado murales pintados pedacito por pedacito, de palmeras, de los árboles, de las huertas, pájaros, mariposas salvadoreñas. Todo esto es para mostrar que las creaciones de Dios también, nuestro país es una de las creaciones de Dios. Y dentro del templo ustedes van a ver pinturas de autores salvadoreños. Hay muchísima arte interna que representa la hermosura de nuestro país, El Salvador. Vamos a hacer la primera pausa. Mucha gente que pasa por el templo se pregunta ¿qué es esa imagen o esa figura que está en la torre más alta del templo? Se nota que es una imagen que algunos se preguntarán si es la imagen de Jesucristo o es un ángel o qué imagen es, y vamos a hablar un poco de esto cuando regresemos, además de, por supuesto, tratar de averiguar qué impacto positivo puede tener la inauguración de este lugar de adoración en la vida diaria de cada uno de los salvadoreños, de cada uno de los que salimos esta mañana a trabajar y que nos enfrentamos con los problemas de todos los días, la violencia, la desintegración familiar, los problemas económicos. ¿Hay alguna respuesta para esos problemas a partir de, por ejemplo, buenas noticias como las que estamos contando esta mañana? Ya regreso para hablar un poco de ello. Para quienes no escucharon el inicio de la entrevista, estoy conversando con dos líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se trata del elder Enrique Falabella y del elder Carlos Rivas, que me acompañan esta mañana y están platicándome, dándonos detalles a todos nosotros de la inauguración del templo, del así llamado Templo Mormón. Por cierto, vamos directo a esa pregunta, elder Falabella. Si la Iglesia es la Iglesia de Jesucristo, ¿por qué se les conoce como mormones y por qué estamos hablando del Templo Mormón? Es una buena pregunta y yo también me la hacía antes.
Cuando el Señor Jesucristo puso profetas sobre la tierra, Él reveló toda su doctrina de sus profetas. Hace mucho tiempo no había comunicación entre ambos continentes, el Viejo y el Nuevo Mundo. Así que en el Viejo Mundo esos profetas escribieron una serie de libros que después se compilaron y formaron la Biblia. En las Américas al mismo tiempo habían profetas también, porque eran hijos de Dios y recibían revelaciones, y esos profetas también escribieron sus revelaciones en varios libros que después se compilaron en lo que hoy se conoce como el Libro de Mormón. Ese Libro de Mormón recibe ese nombre porque uno de sus profetas que escribió parte de ese libro tiene ese nombre. Así que el término mormones viene precisamente porque tenemos el Libro de Mormón. ¿Cuántos mormones hay en El Salvador, Carlos? Tenemos arriba de 110,000 miembros de la iglesia, y anualmente se unen alrededor de 4,000 personas a la iglesia. ¿Qué caracteriza el estilo de vida de los mormones o de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Cuando uno piensa en qué se diferencia un así llamado mormón o un miembro de la Iglesia mormona del resto de cristianos o del resto de miembros de su comunidad, ¿qué lo puede distinguir? En las enseñanzas, nosotros enseñamos a nuestros miembros a que deben de ser personas honorables, personas honradas, personas trabajadoras, industriosas, educadas. Los valores son muy importantes para nosotros. Centramos en la vida del Señor Jesucristo y su ejemplo, y tenemos muchísimo interés en edificar a la familia. Nosotros queremos que padre, madre, hijos, abuelos, todos sean personas educadas, industriosas, honorables, y lo enseñamos todos los días. Es nuestro estilo de vida intentar hacer eso. Sabemos que el mundo no es perfecto y tampoco los miembros de nuestra iglesia son perfectos, pero se los enseñamos todos los días con la intención de que eso ocurra con nuestros jóvenes y nuestros adultos. Elder Falabella, hablando de ese mundo imperfecto, pues en Guatemala, que es de donde usted viene, y aquí en El Salvador tenemos problemas comunes, pero también tenemos problemas muy específicos de cada país. En el nuestro, al igual que en Guatemala, pues tenemos graves problemas de violencia, desencuentros políticos, algunos piensan que tenemos todavía altos niveles de corrupción, en fin, hay una cantidad de problemas y evidentemente la crisis económica que está golpeando casi todos los países del mundo en este momento. La edificación y la inauguración, la dedicación del templo, ¿en qué puede beneficiar positivamente tanto a los miembros de la iglesia como a los que no son miembros de la iglesia? Me refiero a ello desde el punto de vista de que puede una obra como esta impactar positivamente a todo un país, a toda una nación. Sí, la violencia es un tema característico y de todos los días en nuestros países. Cuando una persona entiende los principios del Evangelio de Jesucristo, esa persona empieza a cambiar su vida, y al cambiar su vida y ser un ciudadano más responsable, entonces influencia también en la vida de muchos otros. Creemos que con la inauguración de este templo, las personas, al hacer convenios con Dios de guardar sus mandamientos, se convertirán en esas personas mejores, y entonces esa bondad de ellos se irradiará en la vida de otros. Por ejemplo, una de las características de la iglesia es que creemos mucho en la unidad familiar, y hay una proclamación que él sacó la iglesia al mundo sobre la familia. Creemos sinceramente que la destrucción de la familia trae la destrucción de las comunidades y los pueblos. Entonces, algo interesante es que los días lunes, por ejemplo, nosotros tenemos lo que llamamos la noche de hogar familiar. En la noche del día lunes, ningún miembro de la iglesia se va a otras actividades, ni tenemos abiertas las capillas. Cada familia está, padre, madre y los hijos, reunidos juntos, conversando juntos, cantando juntos, divirtiéndose juntos, comiendo juntos y hablando del Evangelio de Jesucristo. Actos sencillos como estos, cuando las personas lo viven, empiezan a cambiar sus vidas y la vida de aquellos que les rodean también. Pensando en eso que usted acaba de decir de las familias, escuché, no sé si lo dijo el de Rivas o lo decía usted, que ustedes realizan los matrimonios o los casamientos, los realizan dentro del templo. ¿Qué tipo de matrimonios o qué tipo de ceremonia religiosa se efectúa cuando una pareja de mormones se casan? A diferencia de los otros actos religiosos, donde también pues nos convocan a bodas, nos invitan a fiestas. ¿Qué tipo de celebración es la que se realiza cuando se habla de que una pareja mormona se casa?
Bueno, primero nosotros respetamos las leyes de cada país y enseñamos a los miembros de la iglesia que antes de casarse en el templo tienen que casarse legalmente por las leyes del país del Salvador. La diferencia principal está en que en ese matrimonio civil a usted le pronuncian las palabras y ahora os declaro marido y mujer hasta que la muerte os separe. Así que viéndolo sinceramente, ese es un casamiento y es un divorcio al mismo tiempo. El mismo día. El mismo día. Al entrar al templo, la promesa es que son declarados esposo y esposa por este tiempo y por todas las eternidades. Esa es la gran diferencia. Pero de ahí hay recepciones, lógicamente, hacen sus fiestas, invitan a sus conocidos, invitados especiales, pero lo importante en sí es la ceremonia que se lleva a cabo. También en las imágenes, el de arriba, hemos visto una pila bautismal. Ahí en el templo es donde se bautizan los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia nos bautizamos en las capillas, en todos los centros de reuniones que ustedes han visto en los diferentes pueblos y ciudades de El Salvador. Pero en el templo realizamos bautismos vicarios en honor de personas fallecidas. Y esto es un trabajo que lo reservamos para la juventud de la iglesia. Jovencitos de 12 a 17 años entran en esa pila bautismal especial. Es una pila que está sostenida sobre 12 bueyes que representan las 12 tribus de Israel. Los 12 bueyes son de tamaño natural, es realmente una pila hermosa. No hay en todo este país una pila bautismal de ese tipo. La iglesia tiene un programa muy completo de historia familiar, en el cual nosotros investigamos a la familia en el sentido que buscamos los antepasados. Y estos nombres son llevados al templo y hacemos en una manera vicaria por ellos, pues no tuvieron la oportunidad de bautizarse, bautismo por nuestros antepasados. Y de esa manera aprendemos a amar a nuestra familia que ha fallecido. A ver si entendí bien. El bautismo físico que se realiza dentro del templo le cuenta o le vale o le es tomado en cuenta a una persona que ya murió y que está, digamos, o en el cielo o en el mundo, no sé, de los espíritus, pero ¿es así la fe de ustedes? Así es. El tema es que muchos vemos la muerte como un paso terminal. Realmente los muertos están más vivos que nosotros y ellos están deseando que alguien haga algo por ellos, y nosotros entendemos a través de revelaciones modernas de profetas que tenemos, nos han enseñado que ellos en su deseo de tener el bautismo, porque el Señor Jesucristo enseñó que nadie puede ver el reino de los cielos a menos que nazca del agua y que significa nacer del bautismo. Entonces, en este sentido, nosotros ayudamos a nuestros fallecidos, a nuestros parientes fallecidos, a que puedan tener la oportunidad. Allá ellos si lo aceptan, pero nuestra obligación es hacerlo y esperamos que ellos lo acepten. Cuando la gente entra al templo, Elder Falabella, les hace, me imagino, todo este tipo de preguntas, y yo quisiera saber si ustedes tienen la expectativa de que la construcción misma del templo atraiga a más personas a conocer la iglesia y eventualmente aumente el número de miembros de la iglesia mormona en El Salvador. ¿Es lo que ustedes esperan? Normalmente no hay un crecimiento exagerado de miembros de la iglesia por la construcción de un templo. La obra misional continúa a través de los misioneros, pero lo que sí es cierto es que a través de la apertura del templo y especialmente cuando los visitan, las personas entienden mejor nuestras creencias y saben qué es lo que hacemos, y entonces hay más buena voluntad de unos para con los otros. Y eso permite, lógicamente, que muchas veces algunas puertas de familia se abran para que los misioneros puedan enseñar el Evangelio. Ellos tienen esa misión y las personas tienen su albedrío para escoger de aceptar o rechazar la enseñanza que reciben. Ahora, ustedes no son la única iglesia cristiana en El Salvador. Es decir, la iglesia mormona es una de varias iglesias. Está evidentemente la iglesia católica, luego están otra cantidad muy grande de iglesias así llamadas cristianas, iglesias evangélicas. ¿Cómo se ven ustedes, cómo ven a la iglesia mormona en medio de esta gran cantidad de iglesias que también predican el Evangelio de Jesucristo? Bueno, siendo que todos somos cristianos y hay algunas religiones que no son cristianas también, pero nosotros tenemos, por decirlo así, un credo que nos indica claramente que respetamos la forma de pensar de todas las personas, que respetamos la forma de adorar de todos y también esperamos que todos tengan el mismo respeto hacia nosotros en esa adoración.
Yo creo que en la medida en que las diferentes religiones nos unamos en ese sentido, habrá más paz en el mundo. Yo creo que hay suficiente violencia como para estar peleando entre nosotros mismos. Nosotros amamos y respetamos todas las religiones, sabemos que hacen una obra grandiosa entre sus feligreses y es una contribución muy poderosa para la paz de este país. Ahora la pregunta que dejé planteada antes de la pausa, ¿qué es esta imagen o esta, a lo mejor la podemos mostrar, es la imagen de un personaje que está puesto en la parte más alta de una de las o en la torre más alta del templo? ¿Quién es ese personaje, el de Rivas? Este personaje es un profeta del Libro de Mormón, como explicó Eladio Falabella. El Libro de Mormón es un libro sagrado de escrituras y uno de los tantos profetas, el último de los profetas, es Moroni. Él representa a un ángel sonando una trompeta. Ustedes lo van en la parte alta, lo van a ver, es dorado y está sonando una trompeta, la cual representa que está declarando la paz, buenas nuevas a los pueblos, a toda nación, lengua, a todas las familias. Y este ángel, como dije, representa paz. Y por eso lo colocamos en la parte alta del edificio. Que es una de las preguntas que más nos ha hecho la gente esta mañana en las preguntas que estamos recibiendo a través de Facebook y Twitter. Si usted quiere agregar algunas preguntas o curiosidades que quisiera comentarnos o algo que quisiera agregar a nuestra conversación esta mañana, después de la pausa vamos a retomar algunas de las preguntas y comentarios que usted nos está haciendo a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Ya regresamos, estamos hoy conversando sobre la inminente dedicación e inauguración del Templo Mormón en la ciudad de San Salvador. Ya regresamos. Leo un par de comentarios, o uno que en especial me llama la atención sobre el templo mormón, que es el tema de discusión o de conversación esta mañana en Frente a Frente. Me escribe Giovanna de Peña y me dice: el templo mormón es realmente el lugar en la tierra que está más cerca del cielo. He llegado a él angustiada, afligida y destrozada, pero al entrar en él y estar especialmente en el salón celestial he podido sentir cómo el Señor me consuela y me escucha con la influencia del Espíritu Santo. Gracias, Jorge, por enseñar al pueblo salvadoreño lo que usted y muchos sabemos que es una oportunidad de obtener salvación. Usted será enormemente bendecido por esto que ha hecho con su entrevista esta mañana. Pero independientemente de esto, está la pregunta que hicimos al inicio. ¿Quiénes pueden entrar al templo en este momento y quiénes podrán hacerlo después? Porque digo, es una oportunidad que hay que aprovechar en este instante cuando se trata de una casa así de puertas abiertas. ¿Quiénes pueden entrar ahora y quiénes, o en qué momento ya no tendrá, digamos, libre acceso al templo? En ese momento de las puertas abiertas del templo pueden entrar desde recién nacidos hasta ancianos en el templo. Tenemos las facilidades también, si en caso hay minusválido, tenemos sillas de ruedas que pueden ser utilizadas para que ellos puedan hacer el recorrido. El templo está abierto para todos los salvadoreños y extranjeros que viven en este país y desean conocerlo. Una vez que el templo es dedicado, la palabra dedicar significa entregar, ofrecer, y se entrega o se ofrece al Señor Jesucristo. De manera que desde ese momento empieza el templo a funcionar para los miembros fieles de la iglesia. Cuando hablo de los miembros fieles, indica que estará abierto no para todos los miembros de la iglesia tampoco, sino solamente aquellos que quieren guardar los mandamientos. El templo es un lugar para efectuar esas ceremonias, pero al mismo tiempo es un lugar para hacer convenios con Dios. Y esos convenios, sencillamente, si lo digo en resumen, es de querer guardar los mandamientos de Él. Así que si una persona no está en disposición de querer guardar esos mandamientos, el templo no tiene ningún significado al entrar a él porque no va a poder hacer esos convenios. Por eso es que se reserva para los miembros fieles que hay en la Iglesia de Jesucristo. Esto va a ocurrir, Elder Rivas, a partir de cuando sea dedicado en el mes de agosto. El templo será dedicado el día 21 de agosto. Tendremos la visita de la persona, diríamos, de segundo poder o rango en la iglesia. Él se llama Henry Eyring, vendrá acompañado de una comitiva muy importante a este país. Muy pocas veces hemos tenido la presencia de tal altas autoridades en esta nación y estamos muy agradecidos porque ellos van a venir a ofrecer las oraciones dedicatorias dentro del templo. Otra vez, la edificación misma del templo, aparte de que me imagino
no solo le ha subido la plusvalía al sitio y a toda la región comercial o residencial de este lugar, es una oportunidad para mandar un mensaje de bendición y de salud y de paz para los salvadoreños. Cuando nos visitan autoridades de tan alto nivel de la Iglesia Mormona, ¿ustedes le comunican, le cuentan los problemas, o ellos están enterados de los problemas específicos que aquejan en El Salvador, y será, digamos, una oportunidad como para tratar de buscar una de muchas bendiciones que El Salvador necesita? Sí, hemos expresado a nuestros líderes que una de las más grandes preocupaciones es la violencia, la cual vivimos. Adicional a esto, la pobreza en la que vivimos. Generalmente ellos bendicen estos pueblos, y estoy seguro que van a ofrecer una oración dedicatoria o una oración de bendición para todo nuestro pueblo. Esta bendición recae sobre la cabeza no únicamente de los miembros de la iglesia, sino también sobre aquellos que no son miembros de la iglesia. Personalmente les invito a que vengan al templo. He visto el rostro de muchas personas que al entrar, estar en el salón celestial en su propia manera, sin importar qué creen o qué piensan de nosotros, van a sentirse muy cerca de Dios. Es un momento en el que van a sentir una paz que a lo mejor nunca han sentido, y por eso les invitamos a que disfruten del espíritu. Quizás no es tanto la belleza del edificio, pero es más lo que sentimos cuando entramos, y van a sentirse muy cerca de nuestro Padre Celestial. Él les ama, y su amor se manifiesta dentro del templo. Quiero leer un mensaje que nos envían en el Twitter. Es algo que ya platicamos, pero pues con mucho gusto lo comento y lo platico. Eldar Falabella dice, uno de nuestros televidentes en Twitter: la construcción de ese templo para mí es muy llamativo. Si Jesús llama a la humildad, ¿por qué es tan lujoso? Sí, es una pregunta válida y queremos contestarla también. El templo es hermoso por la sencilla razón de que es la casa del Señor Jesucristo. Así fue el templo de Salomón, así fue el templo de Jerusalén, así fue el tabernáculo de Moisés, y así serán los templos en nuestro propio tiempo. No podemos ofrecerle al Señor menos que eso. Ahora, adicionalmente a la construcción de esos templos hermosos, la iglesia tiene un programa de ayuda humanitaria para los pobres, para emergencias. Si usted recuerda las emergencias que ha tenido El Salvador en el pasado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la primera en llegar con la ayuda que se necesita para la población. Tenemos un programa de bienestar que le llamamos muy grande en la iglesia, y damos auxilio a todas las naciones que lo necesitan cuando ocurren estas emergencias. Es decir, no nos olvidamos nunca de los pobres, porque eso es precisamente lo que Cristo hacía. Nosotros tenemos, yo diría, dos misiones muy importantes en la iglesia. Una de ellas es predicar el evangelio, y la otra es cuidar de los pobres y los necesitados, y lo hacemos en una manera muy fuerte, y lo hacemos de corazón por el sentimiento de misericordia que uno siente cuando ve a las personas sufrir. Elder Rivas, le tienen una pregunta. Carmencita Rodríguez le pregunta: buenos días, ¿cómo pueden salvar las almas de los que ya murieron si el milagro de la salvación es personal? Entonces, ¿la doctrina mormona es igual que la católica, en donde creen que los rosarios salvarán a los muertos? Le preguntan. La salvación es personal, pero también nosotros creemos en servir a otros, y servimos a nuestro prójimo también a través de las obras vicarias. El tema quizás sea que ellos no tuvieron la oportunidad. Usted sabe que la oportunidad es muy importante en la vida, y si ellos no tuvieron la oportunidad de conocer estas cosas que nosotros sí conocemos, y ellos no tuvieron la oportunidad de bautizarse, lo hacemos en una manera más como una expresión de amor. Allá ellos si quieren aceptarlo. No estamos forzando a nuestros muertos a aceptar lo que no quieren. Ellos aún después de haber muerto tienen libre albedrío. Entonces nosotros simplemente hacemos lo que es nuestra obligación hacer. Como padres, con nuestros hijos los ayudamos a educarse, pero si ellos no quieren educarse, ellos no lo hacen. De la misma manera, con nuestros antepasados hacemos lo mejor que podemos, y esperamos que ellos acepten lo que con amor les estamos dando. ¿Cuál es la relación de la iglesia mormona, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con las autoridades de, digamos, de El Salvador o de los países donde se construyen los templos,
¿Ustedes tienen alguna relación con el gobierno o alguna diferencia con el gobierno? Le pregunto esto porque pues una obra como esta llama la atención no solo de los ciudadanos, sino también del gobierno, de las autoridades. ¿Ha habido alguna dificultad para establecer un templo como este en El Salvador, Elder Falabella? La relación que hay con los gobiernos es muy buena y eso viene sencillamente por parte de uno de nuestros credos, que dice que creemos en obedecer, honrar y respetar la ley de cada país en donde nos encontramos. Enseñamos a nuestra gente a ser buenos ciudadanos y a respetar esas leyes. Tenemos también un trabajo muy de cerca con la primera dama en el sentido de que toda la ayuda humanitaria que tenemos la canalizamos a través de la obra que ella realiza. Usted sabe, la primera dama siempre tiene esa función de velar por los pobres, los necesitados, emergencias, y entonces canalizamos a través de ellos nuestra ayuda. Al hacerlo también tenemos relación con otras organizaciones religiosas, con la Iglesia Católica y otras organizaciones trabajamos muy de cerca para trabajar unidos en solventar las necesidades y los problemas que surgen. Muy bien, ya para terminar, Elder Rivas, los detalles nuevamente del horario y del acceso y de los requisitos para poder entrar al templo en este periodo de casa abierta, en el que pues ya a lo mejor después del programa o después de escuchar esta información, la gente a lo mejor se va a sentir un poco más invitada y menos temerosa de entrar al templo. No necesitan una invitación escrita, todo el pueblo salvadoreño está invitado desde este momento a venir en horarios de las 9:30 de la mañana a las 5:30 el día lunes. Los demás días de la semana, de martes a sábado, estaremos abiertos de las 9:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, excepto el día domingo que tenemos las reuniones dominicales. Queremos que vengan. Los requisitos, no hay ningún requisito, no hay costo. La puerta es abierta libremente para todas las personas que lo deseen. Esto va a bendecir muchísimo. Les invitamos a que traigan a sus hijos, a sus parientes, a sus abuelos, todos los discapacitados que quieran venir. El edificio ha sido construido para facilitarle la entrada a personas en sillas de ruedas y son bienvenidos. Hemos notado un gran entusiasmo en toda la población. Yo a veces estoy parado frente al templo y veo cómo pasan en los buses y la gente hasta se para verlo. Pues ahora no tienen que nada más pararse. Bájense del bus y entren al templo. Bienvenidos. Elder Falabella, usted como uno de los líderes mundiales de la Iglesia, ¿cuál es la invitación que nos hace a los salvadoreños, a los cristianos, a los no cristianos, a los que creemos en Dios o a los que no creemos en Dios, en un momento como este tan importante para la Iglesia mormona en El Salvador, la inauguración de un templo? Yo sé que lo es, pero ¿cuál sería su mensaje, su invitación, ahora mismo que este programa nos ha dado el pretexto perfecto para hablar del Evangelio y de Jesucristo? ¿Cuál es el mejor mensaje que nos puede compartir esta mañana a propósito de la inauguración del templo? Bueno, siendo el templo la casa del Señor, vale la pena recordar la admonición que Él dio cuando vivió aquí en la tierra. Él dijo, los dos mandamientos más importantes de la ley son amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo es semejante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Creemos sinceramente que en la medida que apliquemos esos dos consejos sabios, los problemas disminuyen en cualquier familia y en cualquier nación. El otro consejo que damos a los miembros de la Iglesia y lo extendemos a todos los salvadoreños es que la unidad familiar es la base de todas las cosas en el mundo. Normalmente los problemas de divorcios ocurren cuando uno no entiende muy bien ese principio. Enseñamos a los miembros que cuando una persona contrae matrimonio, no es la persona en sí la que es más importante, el más importante es su cónyuge. Y si el cónyuge piensa lo mismo, entonces ambos encontrarán la felicidad. Creemos sinceramente en esa unidad de la familia. Invitamos a todos los salvadoreños a vivir los principios enseñados por Jesucristo y prometemos que aquel que lo haga tendrá realmente una vida feliz, productiva y de beneficio para toda la humanidad. Esta mañana hemos escuchado aquí en Frente a Frente a uno de los miembros del primer quórum de los 70, que es uno de los órganos mundiales de dirección de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como mormones, el Elder Falabella, a quien agradecemos mucho su visita y su disposición de estar con nosotros esta mañana
conversando sobre esta que ya se convierte no en una obra de los mormones, sino en una obra de los salvadoreños. De alguna manera es una edificación de la que nos tenemos que sentir orgullosos todos los salvadoreños. Gracias, Elder, por su visita esta mañana. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Elder Rivas también, gracias por acompañarnos. Carlos Rivas es otro de los líderes regionales de la iglesia y nos acompañó esta mañana con sus detalles de la inauguración del Templo Mormón.